Hola alumnos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Sánchez Reinafé y soy la tutora que los va a guiar en esta materia que es Lengua Inglesa 2. Vamos a empezar describiendo el módulo 1. El módulo 1 contiene la unidad 1, cuyos objetivos van a ser demostrar la comprensión de diversos tipos de párrafos o textos que contengan información fáctica y opiniones. Por ejemplo, las editoriales. Identificar su estructura y producir un artículo de opinión de manera clara, precisa y coherente, empleando ortografía, puntuación, nexos y estructuras gramaticales correctas y obviamente utilizar el vocabulario acorde. ¿Cuáles van a ser los contenidos que vamos a trabajar para lograr esos objetivos? El desarrollo de la lectura crítica y consecuentemente el pensamiento crítico. En este caso puntual va a ser para la identificación de proposiciones de hechos y proposiciones de opinión, pero la lectura crítica es fundamental para la comprensión de todo tipo de texto. ¿Qué es la lectura crítica? Bueno, es un proceso que permite descubrir las ideas y la información que subyace en el texto, que comprende la información para desarrollar o aceptar las ideas encontradas en el texto. Se da por medio de competencias que nos permiten identificar y reconocer géneros lingüísticos y el sentido mismo de la idea del autor, y por supuesto que desarrolla el pensamiento crítico, desentraña el mensaje implícito en el contenido. Esto es fundamental para la comprensión y en el caso de ustedes es, es imperativo que tengan una correcta comprensión para luego lograr una correcta transmisión del mensaje. Por otra parte, vamos a trabajar con las proposiciones u oraciones que transmitan opinión o hechos, cuáles son sus características, ¿sí? Si yo tengo que expresar una opinión de forma formal o informal, ¿sí? ¿Qué sujeto voy a utilizar? ¿Qué tipo de estructura? Vamos a trabajar con lo que es la thesis statement, cómo se elabora una thesis statement, teniendo en cuenta que la tesis es la perspectiva desde la cual se desarrollan todos los argumentos de un texto, ¿sí? Vamos a trabajar obviamente con la editorial, con sus elementos y sus características, y el contenido de redacción va a ser el artículo de opinión o editorial. ¿Cómo vamos a trabajar con estos contenidos? El mayor input va a ser la lectura durante todo el cursado, exponiéndonos a material auténtico, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con lectura de enunciados o secuencias de enunciados para identificar las formas de hacer concesiones, producir y clarificar opiniones y de diferenciar las diferentes expresiones formales o informales, personales, generales, etcétera, a utilizar según el contexto. Obviamente que vamos a leer editoriales para familiarizarnos con su formato, estilo, léxico y estructuras. Todo esto viene determinado por el propósito y la audiencia a quien está destinada la editorial. Y por supuesto que finalmente produciremos una editorial. En la unidad 2, nuestros objetivos van a ser lograr seleccionar y analizar información obtenida de lo que leamos para lograr capacidad de síntesis para una transmisión coherente de la misma. Vamos a desarrollar técnicas y estrategias para la planificación, escritura y revisión de reseñas. Y vamos a hacer uso rico del lenguaje para la escritura de reseñas según el estilo requerido, siguiendo la estructura textual típica. Los contenidos a desarrollar en esta unidad. Bueno, primero vamos a trabajar con, si bien ustedes ya tienen conocimientos previos, vamos a trabajar con lo que es resumen, las técnicas de resumen, vamos a trabajar con paráfrasis y cómo elaborar citas directas. Estos, estos contenidos son fundamentales para evitar plagio, ¿sí? Ustedes saben que a la hora de escribir uno hace uso de información de otras fuentes, ¿sí? Y uno no se puede adjudicar la autoría, por lo cual es necesario saber parafrasear o saber citar directamente para justamente no caer en el plagio. Vamos a trabajar con la escritura persuasiva, con las técnicas y las características. Por supuesto que vamos a trabajar con la reseña y la crítica. ¿Y cuáles son las diferencias? Que son mínimas y básicamente yacen en el estilo, ¿sí? Una es informal y la otra es un tanto más formal. La diferencia está en el autor, ¿sí? Y por supuesto, en la crítica se hace uso de un vocabulario un tanto más técnico. Y vamos a trabajar con el punto de vista del narrador para lograr consistencia. Si bien yo incluyo este contenido en esta unidad,
mantener la consistencia del punto de vista del narrador es fundamental en todo tipo de texto. De lo contrario, no va a ser coherente el texto que nosotros querramos producir. Y obviamente si un texto o un texto que estamos leyendo no es coherente, no vamos a entender el mensaje. La idea de la consistencia es mantener, si yo, supónganse, elijo escribir un texto utilizando la tercera persona, porque lo quiero hacer impersonal, bueno, tengo que mantener ese narrador durante todo el texto. Y el contenido de redacción va a ser la crítica o la reseña. ¿Cómo vamos a lograr los objetivos de esta unidad? ¿Y cómo vamos a intentar desarrollar los contenidos? Bueno, vamos a leer diversos tipos de textos, cuentos cortos, informes, ensayos, artículos, etc., para identificar ideas principales y secundarias y luego resumirlas. Si bien yo acá necesito identificar las ideas principales y secundarias para lograr resumir, también es muy importante que yo las identifique para comprender cómo el autor desarrolló sus argumentos en el texto y para comprender claramente el mensaje que se me intenta transmitir. Vamos a analizar la superestructura de la crítica, reseña y sus componentes macro y microtextuales para luego utilizarla en producciones propias. Esto lo mismo se aplica para todo tipo de texto. Lo que es la superestructura, bueno, es básicamente la estructura de un texto, sí, que la introducción, cuerpo o desarrollo e introducción. Los componentes macrotextuales tienen que ver con la idea principal, fundamental, ya que es alrededor de la idea principal que se desarrolla todo un texto. Y después los elementos microtextuales tienen que ver con las relaciones que se establecen entre las ideas y las oraciones. Todo esto hace a la coherencia y la cohesión de un texto. Vamos a analizar en reseñas modelos el léxico, el estilo, el uso del lenguaje y su flexibilidad y las estructuras gramaticales morfológicas típicamente usadas y por supuesto el tipo de narrador. Todo esto, cuanto más variado es, más rico y más disfrutable es un texto, ¿sí? La idea es no repetir patrones de oraciones, ¿sí? De manera de que el texto sea entretenido, de manera de lograr que fluya el texto también. Y finalmente consolidaremos lo aprendido en la producción de una reseña. Llegamos así al módulo 2. Los objetivos de la unidad 3 de este módulo 2 van a ser lograr selección y análisis de información para su uso en producciones propias, establecer y utilizar correctamente los mecanismos de cohesión gramatical. La cohesión gramatical, bueno, está conformada por los mecanismos de referencia interna y externa, ¿sí? Para lograr repeticiones, obviamente, para que sea un texto cohesivo, un párrafo, bueno, cohesivo. Vamos a utilizar de forma precisa la ortografía, terminología, puntuación, nexos y estructuras pertinentes a la escritura de artículos y los patrones verbales de discurso indirecto cuando el contexto lo requiera. ¿Cuáles van a ser los contenidos que vamos a trabajar para desarrollar estos objetivos? Vamos a trabajar con el artículo, cuáles son sus elementos y sus características para, por supuesto, después producir uno. Vamos a determinar y desarrollar las ideas principales y las secundarias para así armarnos un esquema y en base a ese esquema poder después producir el artículo. Vamos a trabajar en lo que es el estilo y el registro para la redacción de artículos, que puede ser un registro y estilo formal o informal, que va a venir determinado también por la audiencia. Vamos a trabajar en el uso de nexos, conjunciones en el desarrollo de argumentos e interrelación de ideas. Ustedes saben que según el mensaje que yo quiero transmitir, yo voy a tener que relacionar las ideas y yo tengo que establecer esas relaciones mediante el uso del nexo correcto. ¿Sí? Yo no puedo usar un nexo que me implique un contraste cuando yo quiero expresar una comparación. Y vamos a trabajar con el discurso indirecto o reported speech y con los patrones verbales, ¿sí?
¿Cómo vamos a lograr los objetivos de esta unidad? Bueno, vamos a leer artículos de diversas fuentes. Hoy por hoy, bueno, con internet tenemos blogs, bueno, revistas, periódicos, etcétera, para analizar su formato. Vamos a analizar cómo el autor jerarquiza y organiza las ideas en el esquema y cómo las relaciona. En este caso, bueno, mediante los nexos para lograr la cohesión gramatical y lexical, ¿sí? La cohesión léxica es la forma de mantener el significado de un texto, relacionando determinadas palabras por su significado. También vamos a trabajar o analizar el estilo empleado en los artículos, por supuesto, según el propósito y la audiencia. Una cosa es escribir un artículo eh, para cuya audiencia sean adolescentes, que un artículo cuya audiencia sean adultos profesionales de X campo, por ejemplo. Y obviamente vamos a tratar de familiarizarnos mediante la lectura, familiarizarnos con la integración textual de ideas de otras fuentes mediante el discurso indirecto para su posterior uso en la producción escrita propia. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que hacer uso de información dicha por otra persona, bueno, yo acá puedo usar reported speech, para justamente socializar y transmitir eso que dijo otra persona. Y la idea es, por supuesto, usar, para enriquecer el texto, usar distintos o diversos patrones, ¿sí?, verbales. Así llegamos a la unidad 4 y a los objetivos. ¿Cuáles van a ser los mismos? Identificar las características de un informe, esquematizar un informe jerarquizando ideas, extraer y comprender de forma general información específica de fuentes diversas para usarlas de evidencia, producir un informe utilizando información de otras fuentes, citando, de manera coherente, cohesiva, con estilo, estructuras y vocabulario pertinentes. ¿Cuáles van a ser los contenidos de esta unidad? Bueno, vamos a trabajar puntualmente también con lo que son los elementos y las características del informe, con el esquema o outline, como quieran, y acá vamos a tener que determinar cuáles van a ser las ideas principales, cuáles van a ser las ideas secundarias que a la vez van a soportar esas ideas principales, dónde las vamos a ubicar en nuestro outline para luego desarrollarlas. Vamos a trabajar en las conexiones lexicales, ¿sí? Vamos a trabajar con el vocabulario y el significado que adoptan las palabras según el contexto, ya sea si está usado, supónganse, en un campo general o un campo más específico. Vamos a trabajar con sustantivos, verbos y adverbios o frases para la explicación de tendencias, gráficos, cifras. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a leer diferentes tipos de informes como input, digamos, para identificar sus características. Vamos a trabajar con outline, ¿sí? Yo les voy a dar un tema, ustedes van a tener que realizar un outline, ¿sí? Pensar en las ideas principales, a su vez pensar las ideas secundarias, para luego armar el esquema y utilizar esas ideas principales y secundarias en el armado de párrafos, para luego unirlos en un todo que va a terminar siendo el informe, ¿sí? Vamos a focalizar en la cohesión lexical y la variedad posible de oraciones que enriquecen el texto con el que estamos trabajando. Como les dije anteriormente, la idea no es repetir siempre los mismos patrones de oración. Supónganse sujeto, predicado, ¿sí? La idea es variar esos patrones teniendo en cuenta la importancia de la información, ¿sí? Donde lo ubico en la oración según la importancia de la información que yo quiero transmitir. No utilizar siempre las mismas palabras, puedo usar antónimos, sinónimos, ahí entra en juego lo que es la cohesión lexical, ¿sí? Vamos a analizar la variación de significados de las palabras según el contexto, si son textos técnicos o no, cómo funcionan las palabras, ¿sí? Cómo juego yo con las palabras según el tipo de texto, y se leerán textos que contengan expresiones para describir tendencias para su posterior uso, y finalmente escribiremos un informe. Así que eso es todo y espero que el cursado sea lo más productivo posible.